Si usted quiere recibir los contenidos del Tercer Canal, suscríbase y también ahí donde está la campanita para que lleguen todas las notificaciones de la agenda alternativa. Somos el Tercer Canal, la voz de los que no tienen voz. Respetadas víctimas, honorables magistrados de la JEP, señores del Ministerio Público, Procuraduría General, respetadas comunidades indígenas, señores defensores de las víctimas, señores representantes de las Naciones Unidas, defensores de los comparecientes, invitados todos. Mi nombre es José de Jesús Rueda Quintero. Me desempeñé en el año 2002 al 2004 en el grado de sargento segundo como comandante de unidades especiales y de pelotones, como lo fue Contera 1, Albardón 1, Zarpazo y una Bombarda 2. En busca de la verdad o de una paz estable y verdadera, vengo a responder por los hechos en los que yo participé como comandante de pelotón, los casos por los cuales yo me sometí ante la Jurisdicción Especial de Paz, de los cuales asumo la responsabilidad en esta audiencia pública, son los siguientes. Wilfrido Chantriz Quirós, 21 de octubre del 2003. Hermano de Fabián, una víctima que está como NN, en una operación conjunta con Contera 2, con el señor subteniente Uriel Velasco Embus, que fue el que dio la baja, pero yo estaba ahí, el 13 de junio del 2003. Los señores Luis Eduardo Oñate Nieves y Carlos Mario Navarro Montaño, el 27 de febrero del 2004, en el sector de Vadillo, Cesar. José Rafael Bula, el 9 de junio del 2004. Jesús María Coronel, el 10 de agosto del 2004. Ronald José Blanquisecano, Cristian Alberto Bustamante Martínez, Rafael Ignacio Puerta Flores, 9 de septiembre del 2004. La sala de reconocimiento me llama a responder como máximo responsable por mi contribución esencial al fenómeno macrocriminal descrito en la presente providencia, en la que participé principalmente como responsable de ordenar el asesinato y presentación como resultados operacionales de personas asesinadas fuera de combate por hombres bajo mi mando entre octubre del 2002 y octubre del 2004, lapso en el que me desempeñé como comandante de pelotón. Estos hechos, conforme a la determinación y calificación realizada por la sala, se constituyen como conductas no amnistiables y respecto a las cuales no es dable alegar prescripción de la acción penal. En efecto, además de haber implicado la comisión a título de coautor de los delitos de homicidio en persona protegida y desaparición forzada, contemplados en los artículos 135 y 165 del Código Penal colombiano, también constituyen crímenes de lesa humanidad, de asesinato, de desaparición forzada, de personas y crimen de guerra y homicidio.
Quiero comenzar dándole respuestas, que es lo que las víctimas quieren y se merecen, al señor Franklin y a Elizabeth, a Osmaira, a la señora Ana Julia, a Jesús, que se encuentran aquí presentes. Yo llegué al batallón La Popa en el año 2002. Inmediatamente cuando yo llegué a esta región pude identificar lo que se manejaba aquí, porque yo venía de un batallón donde se operaba totalmente diferente, un batallón donde los combates eran legales, donde se peleaba con enemigo real. Yo venía de unidades de combate, de choque. Una vez llegué a este batallón, me encontré con un fenómeno totalmente diferente que nadie me lo decía, ni nadie se acercó a decirme, ninguno de mis comandantes: aquí se opera de esta manera, aquí se trabaja con los paramilitares, nadie, pero todos lo hacían en su mayoría. Era una soledad en el mando al que no se alineaba a esa forma o esa estructura. Y fui lanzado al área de operaciones, inmediatamente llegué, no duré ni siquiera un día en el batallón, sin conocer región, sin conocer a nadie, porque no conocía aquí a nadie en el Cesar, pero a mí ya me conocían, porque me llegaban al área de operaciones con nombre propio. ¿Quiénes? Los paramilitares. Una vez estaba yo en el desastre Cesar y por el calor que hacía allá me quité la guerrera llamamos camisa, por mucho calor, y llegó un hombre en una camioneta roja y se me presentó y me dijo: ¿qué hubo, sargento Rueda? Yo me imaginé que era un ganadero o era alguien de la región, que el pelotón que estaba ahí tal vez me había presentado, no sé, le había dicho: pregunte que ya llegó el sargento Rueda. Tuve una conversación con ese señor, dijo que venía a hablar con los soldados y de pronto a presentar su afinidad con ellos, de pronto si necesitaban alguna cosa. Yo me imaginé que era un finquero que quería prestar de pronto su posición para ayudar al ejército, que necesitaba alguna cosa. Bueno, a los 3 días volvió y me dijo que era Miguel, el comandante de las autodefensas de San Diego, y cosas así por el estilo. ¿Por qué hago esta introducción? Porque automáticamente cuando yo llegué aquí a este batallón, empecé a ser hostigado, si se puede llamar así, por las autodefensas para que se alineara, o para que yo me alineara a ellos. Fue así que, estando en el área de operaciones, más adelante en Codazzi, para el año 2003, las autodefensas manejaban un método de acercamiento a la fuerza pública, y aquí algunos ya han hablado de cómo podía ser de pronto cuando se transmitía por el mando directo, Coronel Mejía, o los que estaban directamente en el mando. Esa era una modalidad, pero hay otra modalidad que era en el área de operaciones, donde ya le llegaban a uno allá y con nombre propio. ¿Quién les daba el nombre? A mi criterio, digo que el batallón. Porque cómo le iban a saber a usted el nombre, al apellido, y llegarle allá donde le llegaban, a donde uno estaba, con coordenados. Eso no es así de sencillo. Alguien del batallón tenía que decirles a ellos: allá en la Y, el desastre, está el sargento Rueda, lléguele. ¿Cómo es el man? No, así, aquí hacía. Más o menos características físicas, técnicas, tácticas, decimos nosotros. Y me llegó un paramilitar por medio de unos soldados, siempre los acercamientos lo hacían así. Y me dijo: no se meta en esta área, le vamos a entregar un positivo. Yo empecé a evaluar si se podía, quién lo hacía, quién no lo hacía.
pero los soldados indiscutiblemente son de la región. Los soldados no son como nosotros los cuadros de mando que llegamos 2 años y nos vamos. Los soldados son toda la vida del batallón. Ellos duran 20 años en el batallón La Popa. Ellos nacen en el batallón La Popa como soldados y ahí se pensionan. Nosotros los cuadros de mando no. Somos movidos cada 2 años. Mi vida cambió en esta unidad, porque yo no venía acostumbrado a ninguna de esas prácticas, con tanto enemigo que había aquí en Colombia. Para esa época no era necesario prestarnos para nada de esto que pasó. Una noche del 21 de octubre del 2003, me llaman y me dicen: le vamos a entregar un positivo. Yo indago quién es. Era una de las, en ese entonces, de las condiciones que yo colocaba, que fuera guerrillero, que perteneciera a algún grupo armado. Siempre era como mi condición, digámoslo así. No lo puedo negar al pueblo colombiano, ni a los que nos están viendo, ni a la magistratura, ni a las víctimas, que lo que importaba en ese momento es que fuera del grupo armado, no importa cómo estuviera, pero que fuera del grupo armado. Fue así que recibimos a Chantriz Quirós, Wilfrido Chantriz Quirós, a las 11 de la noche para darlo de baja. Ya lo traían con armamento, las autodefensas de alias JJ, y nos lo entregó. Yo acepté recibirlo. La pregunta que le hice a Chantriz Quirós, le dije: ¿usted es guerrillero? ¿Usted conoce de la región? Pegué las 2 preguntas: ¿usted es guerrillero? ¿Usted conoce de la región? Él me dijo: sí. Entiendo que sí conocía de la región ahora, más no que fuera guerrillero. Se había coordinado obviamente con el cabo que tenía en ese momento, el cabo Escalante, Cabarcas Alexander, de darlo de baja, y así sucedió. Posteriormente nos enteramos de que esa persona que nos habían entregado las autodefensas no era ningún guerrillero, sino que por el contrario era una persona del pueblo, a 38 kilómetros de donde yo me encontraba, y aparte de eso tenía un problema de salud. Empecé a entender en mi sentir que había perdido el norte, que había perdido mi esencia, mi naturaleza, los principios que me enseñaron mis padres, la enseñanza que me dio el ejército. Porque a mí en la escuela militar nunca me dijeron esas cosas, de atacar a la población civil, ni hacerle daño, sino por el contrario, cuidarlos. Era mi misión y para eso había venido acá, a esta región del Cesar. Más sin embargo, seguimos avanzando, porque nunca hubo una recriminación por parte del batallón de esos hechos. Nunca hubo pues un cuestionamiento, nunca nos dijeron: bueno, pero usted de dónde sacó la información, venga, mire, vea, o sea, explíquenos. ¿Sí? No, al contrario, felicitaciones. Vi yo que era fácil de continuar pues con esa práctica, intentando afectar al enemigo, pero el enemigo no existía. O sea, no era enemigo, o sea, sí existía enemigo en la región, pero esas bajas que se daban así no era ningún enemigo. No era tan fácil tampoco para las autodefensas ir a coger a un guerrillero y traerlo así y ponerlo ahí, no. Pero no lo conocíamos ni lo entendíamos en ese momento, en esa región, en ese punto específico como tal. Tuve combates luego en la bodega, combates verdaderos con la guerrilla. Entendía que había mucho enemigo aquí en la región del Cesar. Y posteriormente me nombran como comandante del pelotón Zarpazo. Cuando sale el coronel Mejía, él se va y dice: necesito un suboficial, o más bien no, el que entraba, el coronel Figueroa, dijo: necesito un suboficial para que me reciba el grupo especial Zarpazo. Y yo llego a esa unidad
Y el coronel Figueroa lo que hace o intenta hacer es que esa unidad se dedique a atacar las autodefensas, o por lo menos eso me dijo a mí. Y yo le dije, pues yo no tengo problema, vamos a atacarlos. Y me lanzan a una operación Abadillo Cesar, donde tenían 80 profesores secuestrados, supuestamente allá las autodefensas los citaron a hablar. Y llego yo y obviamente antes de llegar me detectaron, porque pues esa gente tiene en las Y, en todo lado tienen sus manes con sus radios, sus paramilitares, ahí me detectaron. Pero yo alcancé a hablar con los profesores que estaban en la región y ellos alcanzaron a manifestar que sí, que efectivamente han sido citados por alias 80 para unas instrucciones. Ellos se dieron cuenta con la agresividad que yo entré con mi grupo especial allá porque, o por lo menos yo, quería atacarlos. Porque ya me había dado algo de cuenta de lo de Chantriz, que había pasado, que realmente no estaba bien lo que estábamos haciendo y fuera de eso no tenía, si se puede llamar así, el alineamiento de atacar guerrillas, sino el que cayera por ahí. Me empecé a dar cuenta porque el caso de Chantriz ya era visible para mí. Y me dicen, me mandan a decir, me mandan razón con uno de los hombres que tengo acá, Gómez, que no le metamos al área de ellos, que aquí todo el mundo trabaja con las autodefensas, que yo no voy a hacer la excepción de llegar acá y cambiar las normas de juego, las reglas. Yo, al ver, vuelvo y repito, que aquí no existía como que lo que no está prohibido está permitido, ¿sí? Y que supuestamente ellos ahora sí iban a seguir atacando o iban a buscar afectar la guerrilla, me ofrecen entregarme 2 guerrilleros. Yo le digo, envío al cabo Ordóñez y al soldado Gómez y le digo, verifiquen. Y se los tengo que confesar porque la idea es yo transmitirle lo que viví yo en el 2004. Les dije, verifiquen que sean guerrilleros. Para mí, en ese momento era lo que importara, que fueran guerrilleros o que fueran de la organización armada. No pude hacerlo yo mismo la verificación porque ellos, o hablo él, alias 80, ya sabía que cuando yo llegué al grupo especial Zarpazo tenía una misión específica y era atacar autodefensas, entonces ese hombre no confiaba en mí. Por eso pidió que le enviara una comisión, entre esa comisión iba el soldado Gómez y el cabo Ordóñez. Un mando y un soldado. ¿Por qué un mando y un soldado? El mando es del cabo para que pueda darle como validez a la orden y el soldado pues para que sea como el enlace y el que hace todo. En desarrollo de ese alineamiento, de ese plan criminal que se armó con alias 80 o el Paisa, mis hombres, bajo mi autorización, dieron de baja o asesinaron, la palabra correcta, asesinaron a Carlos Mario Navarro Montaño y a Luis Eduardo Oñate Nieves. Posterior a ello, eso fue en el 2004, en febrero, seguimos realizando operaciones con Zarpazo, yo ya lo vi normal. Alias 38 me ubica unos meses después y me dice que igual, la misma metodología, entré al área de él y apenas uno entraba al área, lo buscaban. O sea, uno llegaba al área de paramilitares y una vez se le acercaban y le decían, venga hermano, no se ponga como a buscar cosas que no debe buscar y nosotros organizamos lo suyo, usted da sus bajas y todos amigos, no pasa nada y usted se vuelve con sus bajas y nosotros aquí seguimos y todos vivimos pues bien, entre comillas, lo entendía yo así. Y me entregaron a un señor, a un joven que según alias 38 me lo dijo personalmente a mí, era del grupo armado o por lo menos estaba ingresando y su nombre
es José Rafael Bula, junio del 2004, el cual de la misma manera con el Grupo Especial Zarpazo se organizó un combate que nunca existió. En esto que les estoy relatando no hubo ningún combate, en ninguno de los casos. Y según lo que me informaron mis hombres de José Bula, lo asesinaron las autodefensas y me lo entregaron. Pero yo estaba con una unidad muy cerca, o sea, tenía una escuadra prácticamente ahí con ellos, con los paramilitares. Posterior a esto y viendo este modus operandi, me sacaron y me enviaron a otra región que se llama Medialuna. Por allá realicé operaciones contra la guerrilla realmente. Y un momento a otro me desplazan y me traen otra vez aquí al lado de la serranía del Perijá. Perdón, a Sierra Nevada de Santa Marta. Estaba en el Perijá, pero me trajeron a la otra serranía. Vengo entrando yo a esa región a realizar una operación en la Cuchilla 50. Y apenas entrando me encuentro un grupo en desplazamiento de las autodefensas, donde venían 4 individuos o 4 paramilitares en patrullaje, y yo di órdenes claras a mis hombres, que a todo lo que encontráramos armado, de ahí para arriba lo íbamos a dar de baja. Capturamos vivos a Ronald José Blanquicé Cano, Cristian Alberto Bustamante y Rafael Ignacio Puertas Flores, miembros activos del bloque norte de las Autodefensas Unidas de Colombia, los cuales venían de liberar a unos secuestrados, según las noticias que emitió alias 39 el mismo día mediante un comunicado a la opinión pública, donde decía que el Ejército Nacional le había cogido hombres de su grupo armado y se los había asesinado. Yo ordené a mis hombres, obviamente, en coordinación, ¿no?, con todos, que los dieran de baja. ¿Por qué tomé esa decisión en ese momento? Mi vida ya había cambiado, ya yo no era el mismo que llegué en el 2004. En pocas palabras, me tiré la vida sin necesidad. Yo ya era sargento segundo, ya venía con una buena carrera militar, nunca tuve una investigación, cumplidor de mis normas, de mis servicios, hasta que toqué esta región y yo mismo permití que entraran en mi vida, porque permití hacer una alianza con estos grupos paramilitares. Al señor Franklin quiero decirle que nunca fue mi intención afectar su vida, lo que está viviendo ahorita y lo de su hijo. Yo también soy padre. Y creo que usted es una persona supremamente valiente. Por todo lo que he podido ver y lo que he podido hablar la vez que tuvimos un encuentro, yo creo que yo no hubiera sido capaz de hacer lo que usted hace. Me parece dificilísimo yo lograr llegar a ese extremo donde usted ha llegado con nosotros, o conmigo por lo menos, y con mis hombres. Nunca fue mi intención hacerle daño a Osmaira con su hermano. Ningún hombre en la lógica humana lo hubiera querido hacer. De ir a permitir que un grupo de autodefensas vaya y baje a unos muchachos de San Juan del Cesar y se los traigan a uno a entregárselos y uno irlos a presentar como bajas en combate, o por lo menos yo no. La alianza, y es menester decirlo, que yo hice con las autodefensas fue netamente para atacar grupos armados al margen de la ley.
de pronto muy ingenuo, cuando escuchaba uno por las noticias de que las autodefensas, y sí, es momento de decirlo, cuando yo llegué aquí me decían que las autodefensas patrullaban con el ejército y que habían combates por allá por el área de Patillal para arriba, cuando el tema de la Casica, que entraron los paramilitares por un lado y que el ejército también. Y yo me metí mi cuento en mi cabeza y dije, bueno, sí, aquí como que trabajan y de verdad pelean, pero no fue así. Mientras yo estuve aquí yo nunca vi eso, por lo menos yo no lo vi. Si alguien lo hizo, pues yo no lo pude ver. Nunca fue nuestra intención hacerle daño a la señora Ana Julia ni a Jesús, quitarle a su hermano, la presencia, la vida de ellos, el solo sentirlos, el solo poder estar, así no hablaran, el solo poder estar al lado de uno, un hijo, un familiar, un hermano, llena demasiados espacios. Hay veces no es necesario ni hablar para sentir el amor. A veces las palabras sobran cuando la presencia está. Todos los casos que yo reconozco acá son importantes para mí, pero hay, y quiero decirlo y les pido perdón a todos si suena mal, pero la muerte de Carlos Mario Navarro Montaño y de Luis Eduardo Oñate Nieves marcó mi vida. Yo también llevo mucho tiempo esperando este momento para poderles decir a ustedes y a toda Colombia que me está viendo que les pido perdón, señor Franklin, señora Ana Julia, señora María, a Elizabeth, a Osmaira. Esto nunca tuvo que haber pasado, nunca. Yo tenía una función específica y era protegerlos a todos. Para eso me entrenaron, para eso me pagaban. El señor magistrado hacía una reflexión, ¿por qué pasó esto? Y yo decía, por permitirlo nosotros mismos, porque nosotros mismos en todos los niveles del mando teníamos una responsabilidad. Y si usted llega a su casa y su papá es borracho o es tomatrago, pues ¿qué podrán ser los hijos? Y en ese orden de ideas resulté involucrado indirectamente, no por mando propio del coronel Mejía, sino porque yo pude experimentarlo en el área de operación. Yo nunca estuve en el batallón y los que están acá ninguno me puede dejar mentir, yo todo el tiempo fue en el área de operaciones. Ya lo último fue cuando me metieron en el grupo especial Zarpazo, que uno llegaba al batallón y se estaba a ratos. Esto cambió mi vida en todas las áreas, familiar, personal, y como decía Elizabeth, me faltó Dios. Yo no lo tenía en mi corazón. Lo había escuchado de oídas. Y mucha gente sí se paró a decirme, a predicarme que conociera de Jesús. Pero los afanes de este siglo no me dejaban verlo. Habían cosas más importantes, terrenales para mí en ese momento, que me olvidé del Creador. Por ello les pido perdón a todas las víctimas, a todas porque murieron en indefensión, incluso Ronald José Bustamante, Ronald José Blanquicé, Cristian Alberto Bustamante y Rafael Ignacio Puertas, aún siendo combatientes de un grupo armado, estaban puestos en indefensión y yo ordené que los asesinaran. Probablemente en ese momento que tomé la decisión de decirle a mis hombres asesínenlos, venía estallado dentro de mí
o en mi interior de todos los problemas que las autodefensas por mí o por mí mismo haber querido trabajar con ellos me habían causado, como es el caso de Carlos Mario y de Luis Eduardo. Jóvenes que no tenían que morir así, de esa manera, jóvenes que eran el futuro de Colombia. Así. A mí me los entregó, o sea, a mi grupo se los entregó alias 80. ¿De qué me hablas? Usted dice que ellos eran excombatientes, Ah, no, a mí no me los entregó nadie. Yo venía patrullando y me los encontré, venían 4. Esa no es la versión de Centella. Centella no estaba ahí. ¿No? Estaba Palermo, que fue uno de los que se voló. Está vivo. Se acogió a la JEP usted y tiene esa versión. No coincide con la de John Jairo, pero más en la de él. Bueno, yo vine y me presenté a la Jurisdicción Especial de Paz y si tengo la valentía de pararme aquí a decirle al señor Franklin que su hijo no era guerrillero, que su hijo fue bajado por un grupo paramilitar en San Juan del Cesar, muy probablemente con la coordinación del ejército del batallón Rondón, como se lo dije a usted en el encuentro que tuvimos en privado. Y le digo a Osmaira y a Elizabeth y a la señora Ana Julia y a Jesús que sus hermanos y sus hijos no tenían nada que ver con la guerrilla y que me los entregó alias 80, así mismo le diría si me los hubieran entregado. Pero yo no le puedo faltar a la verdad a Colombia y mucho menos poner en tela de juicio la Jurisdicción Especial de Paz. Yo me acogí a la jurisdicción y diré la verdad así me cueste la vida, porque a eso vine, a decir la verdad como tal. Pero no puedo acomodar una versión de Centella en mi contra por ser el comandante que dio baja alias 39. No lo puedo hacer. No puedo satisfacer la venganza que en este auditorio no tiene cabida. No tiene cabida traer a relación la muerte de alias 39 como venganza. En ese momento, en el 2005, que Centella dio la versión, quería hacerme daño y quería que me pasaran detenido. Ya estuve detenido. Pero en este escenario, donde estamos ya, en la Jurisdicción Especial de Paz, las mentiras sobran. Aquí no queremos mentiras. Aquí hay que decir la verdad como fue, y hay un pelotón entero. Y está Palermo que se movilizó, que fue y le dijo a 39, y están todas las versiones del proceso donde los mismos paramilitares cuentan el tema. Centella, ¿qué estaba buscando? Beneficios. Centella no estaba ahí. Palermo sí, Palermo mismo dice que él dice mentiras. Entonces, mi presencia aquí es para tener el valor y poderle decir a las víctimas que eran inocentes, como es el caso de Luis Eduardo Oñate, jóvenes Huiwa, Cancuamos, que no tenían nada que ver en el conflicto armado y por mis decisiones y mis alianzas con las autodefensas se dieron de baja y se presentaron como muertos en combate. Lo que dice ese periódico no es cierto, porque Luis Eduardo y Carlos Mario no eran guerrilleros, ni tampoco eran paramilitares. Se presentaron como paramilitares para poder mostrar que las autodefensas se atacaban en esa región. Pero también es pertinente decir a Colombia que la Jurisdicción Especial de Paz ha cumplido un papel trascendental y lo que la Jurisdicción Especial de Paz nos ha pedido a los comparecientes en Colombia es decir verdad. Nunca nos han cogido a decir diga tal cosa, acomódela al otro lado, no. Y nos corresponde en este escenario decir totalmente la verdad a todos. Señor Rueda, ya estamos en la fase final de su intervención.
Yo lo que le pediría es que vaya sintetizando en lo que le quede faltando y quería preguntarle sobre actividades de encubrimiento en las que usted haya estado involucrado. Si en algún momento dialogaron con otros militares sobre las versiones que tenían que dar en procesos judiciales, por ejemplo. Sí, claro, señor magistrado. Todo el tiempo, porque uno de los temores era que nos pasaran detenidos. Entonces, ¿qué se hacía? Se organizaba y se intentaba acomodar la versión, como pasó en el caso de Carlos Mario y de Luis Eduardo, donde dijimos que hubo un combate donde no lo hubo. En ningún momento hubo un combate y nosotros lo presentamos así. Por eso salió en la prensa, por eso salió en los diferentes medios de comunicación, de que ellos eran paramilitares dados de baja en un combate. Una de mis funciones era legalizar todo el tema de la munición, hacer el informe de patrullaje, y ese era el documento como legal o soporte que quedaba para el encubrimiento, para poder, como se dice, legalizar en ese momento pues el operativo o la baja que se efectuaba. Pero siempre fue así, señor magistrado, excepto, no, inclusive en el caso de Blanquicé y de Cano también, porque a pesar de que los capturé, yo di la orden de abrirlos y asesinarlos, y eso no fue lo que quedó en el informe de patrullaje, fue totalmente diferente. Dijimos que habíamos tenido un combate y esto y que lo otro. Sí. O sea, ese tipo de encubrimientos siempre se hacían cuando había algo ilícito. Cuando había algo ilícito, bien fuera inclusive cuando era una operación, por ejemplo, en el caso de Beliovaca, ¿sí? Que yo no fui el que lo hizo directamente, yo no fui el que di la baja directamente, pero yo inicié el combate y fue un combate con 6 miembros del ELN, pero yo en la persecución, como se lo manifesté en las diferentes audiencias o versiones, el grupo especial Zarpazo que llegó posterior con el teniente Álvarez fue los que dieron la baja, pero yo en el informe de patrullaje escribí que yo en el registro había encontrado una baja, sabiendo de que ocultaba la verdad, porque la verdad no era esa, la verdad era que la habían dado de baja y me dijeron a mí, bueno, escriba ahí y diga este tema para que quede como si la baja hubiera sido suya. Sí, ¿algún otro tema con el que quisiera finalizar? Y vamos a dar paso al siguiente reconocimiento. Quiero manifestarle nuevamente al señor Franklin, a Osmaira, a la señora Ana Julia, a Jesús, a Elizabeth, que después de lo ocurrido y de haberles conocido a ustedes y de compartir con ustedes un corto tiempo que tuvimos en los encuentros y que me manifestaron lo que significaba para cada uno de ustedes como familia, les arrebaté la oportunidad de la presencia de sus hijos, de su presencia. Reconozco que causé un daño inmenso, un dolor. Reconozco que quité, en el caso del señor Franklin, su único hijo, y le pido perdón. Que Dios me perdone a mí y que Dios le dé fuerzas a usted, a Osmaira, a la señora Ana Julia, a Jesús, y restaure nuestras vidas a todos, restaure nuestros corazones. Nunca vio pasar. No puedo negar, y quiero terminar con esto, señor magistrado, nunca hubo una persecución de mi parte contra los pueblos Cancuamos y Huigua, aquí presentes, como pueblo indígena. Pero tampoco puedo negarles o quisiera ahondarles, como porque se ha estado hablando de ese tema, que si en esa época personas del pueblo cancuamo, indígena, hubiesen estado, por ejemplo, en grupos armados, no hubiese sido una excusa de la tropa para no combatirlos. Quiero dejarles de pronto eso entendido. Como, ¿por qué les digo esto? Porque siempre han estado hablando, y el señor gobernador lo decía, que si había una persecución contra el pueblo cancuamo, contra el pueblo indígena.
Y la tropa como tal, o por lo menos la que yo comandé, nunca tenía como una persecución contra los pueblos indígenas como tal. Pero tampoco sería, o no sería justo uno negar que si encontrara de pronto una persona en esa época, estoy hablando del 2004, que fuera del pueblo indígena Cancuamo armado, muy probablemente hubiera sido atacado por la fuerza pública. Eso es lo que yo quería como darle a entender, metiéndome en el contexto de la época y queriendo como aclarar un poco ese contexto en general. Hola, bienvenidos al Tercer Canal. Síganme. En más de un año de creación hemos podido acercarnos cada vez más a la Colombia profunda. Gracias. Y poder acompañar el sentimiento popular de una generación que quiere que la dignidad se vuelva costumbre. Ustedes, los seguidores del Tercer Canal, son la razón por la cual nosotros podemos seguir realizando nuestro trabajo día a día. Gracias a sus aportes a nuestras líneas Nequi y DaviPlata, podremos seguir llegándole a millones de colombianos la información de nuestra agenda alternativa. Y recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube para recibir todas las notificaciones de nuestros contenidos. Somos el Tercer Canal, la voz de los que no tienen voz. Búscanos en YouTube. Selecciona tu video favorito. Suscríbete a nuestro canal. Activa la campanita de notificaciones. Puedes donar fácilmente para que continuemos con nuestro trabajo. Somos el Tercer Canal, la voz de los que no tienen voz.